Todos pensaron que era solo un momento más, hasta que la sala quedó en silencio. Un día normal se convirtió en una pesadilla en el instante en que el prejuicio entró. Él no había hecho nada malo, no gritó, no peleó, pero de repente se convirtió en un objetivo, juzgado no por lo que era, sino por cómo se veía. Detrás de las sonrisas forzadas y la falsa justicia ocurría algo más oscuro. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad, expuso más que una injusticia, expuso una dolorosa realidad que muchos aún se niegan a ver. ¿Qué pasó realmente ese día y por qué cambió todo? Todo comenzó como cualquier otro día. Ella se levantó temprano, como siempre, con esperanza en el corazón y planes en la mente. Escuela, responsabilidades, sueños más grandes que los límites que la gente intentaba ponerle. Era joven, decidida y llena de una fuerza silenciosa, esa fuerza construida durante años aprendiendo a mantenerse calmada en un mundo que no siempre la veía como debía. Su familia creía en ella. Sus maestros sabían que era capaz. Trabajaba duro, se mantenía enfocada y se conducía con dignidad, incluso cuando los susurros, las miradas y los sutiles recordatorios de su diferencia la seguían por pasillos y aulas. Había aprendido a ignorarlos. Había aprendido a sonreír frente a ellos. Había aprendido a sobrevivirlos. Pero últimamente, algo se sentía diferente. El mundo a su alrededor parecía más pesado, las conversaciones más frías y los comentarios pequeños más hirientes. Esos momentos que la gente ignoraba como nada, ella los sentía. Notaba cómo las reglas parecían flexibles para algunos y estrictas para otros. Notaba cómo el respeto se daba fácilmente, solo que no siempre a ella. Aún así, seguía avanzando. Creía que hacer lo correcto siempre la protegería. Creía que la justicia aún existía. No sabía que pronto todas las miradas estarían sobre ella. No sabía que un solo momento pondría a prueba todo en lo que creía. Y no tenía idea de hasta dónde podía llegar el prejuicio. Hasta que la alcanzó, porque lo que venía no solo la desafiaría a ella, expondría algo mucho más grande. Todo comenzó a desmoronarse lentamente, tan lento que al principio ni siquiera parecía real. Un pequeño malentendido, un rumor distorsionado, una situación que ella no había creado, se convirtió en su responsabilidad. Lo que debería haber sido algo sencillo, se volvió mucho más grave. Y antes de darse cuenta, se vio atrapada en un sistema que nunca estuvo diseñado para considerarla inocente. Se presentaron documentos, se hicieron suposiciones, y de repente, ella ya no era solo una estudiante, era un problema. Las personas que antes le sonreían, ahora evitaban su mirada. Aquellos que afirmaban apoyar la justicia, callaban de repente. Escuchaba la incredulidad silenciosa en los susurros y sentía el peso del juicio mucho antes de cualquier decisión oficial. No había hecho nada malo, pero eso importaba menos de lo que debería. Lo que importaba, para quienes tenían el control, parecía ser otra cosa, algo que ella no podía cambiar. Aún así, entró a la sala del tribunal con esperanza. Creía que la verdad importaría. Creía que los adultos con poder verían su humanidad. Creía que la justicia aún vivía en esas paredes. Pero en cuanto puso un pie dentro, supo que algo estaba mal. La atmósfera no era neutral, no era paciente, no era amable. Era como si hubiera entrado a un lugar que ya había decidido quién era, antes de que pudiera hablar. Notó las miradas primero, las expresiones desdeñosas, cómo su presencia parecía divertir a algunos, irritar a otros y molestar al resto. Se sintió pequeña en una sala diseñada para intimidar, rodeada de personas que actuaban como si su vida fuera solo un expediente, solo otro número.
solo otro estereotipo que validar, y la persona que debía tomarla en serio, la que representaba la justicia, trataba la situación como algo entretenido, como si fuera una broma. Cada decisión en su contra se ajustaba a su alrededor, como cadenas. Cada suposición la cortaba más profundo que la anterior. La evidencia parecía importar menos que la percepción. El esfuerzo parecía importar menos que el prejuicio. Lo que debería haber sido un proceso justo se convirtió en un escenario donde se esperaba que aceptara silenciosamente la humillación. Sintió que la ira surgía bajo el miedo. La confusión chocaba con el orgullo. El corazón dolía frente a la determinación. Había sobrevivido susurros antes. Pero esto ya no era susurro. Era desprecio abierto, envuelto en autoridad. Y aún así, no se rompió. Se mantuvo más erguida de lo que esperaban. Se negó a encogerse, incluso cuando la sala parecía reír de su existencia. Incluso cuando personas que nunca habían vivido su vida actuaban como si supieran todo sobre ella. Se mantuvo firme, mientras la tensión se apretaba a cada segundo. Y esa fuerza, silenciosa, inquebrantable, comenzó a incomodar a algunos. Porque la fuerza no era lo que esperaban de ella. Lo esperado era la conformidad. Más detalles comenzaron a salir a la luz. Verdades incómodas de ignorar. Hechos que no encajaban en la narrativa construida en su contra. La historia que pensaban que sería fácil de manejar, dejó de serlo. La situación que creían controlar empezó a escaparse. Las personas que estaban seguras comenzaron a dudar. Y la que se reía más fuerte, de repente, no parecía tan cómoda. La sala cambió. Por primera vez, otros comenzaron a cuestionar lo que realmente estaba pasando. ¿Era esto realmente justicia? ¿O algo mucho más peligroso escondido tras la autoridad? Y si finalmente salía la verdad, ¿expondría algo más que su caso? Porque lo que estaba a punto de revelarse no solo afectaría su vida. Revelaría algo mucho más grande, algo que ya no podía ser ignorado. Todo se vino abajo en un momento brutal. La sala que antes zumbaba con susurros despreocupados, ahora se sentía como una tormenta a punto de estallar. Ella estaba allí, rodeada de rostros fríos y suposiciones aún más frías, mientras una decisión sobre su vida se trataba como algo insignificante. La autoridad se erguía sobre ella, no para proteger, sino para aplastar. Y por un segundo, sintió que el mundo ya había decidido su destino. Este era el momento donde el silencio normalmente gana, donde personas como ella se esperan que bajen la cabeza, acepten culpas que nunca merecieron y desaparezcan, mientras el sistema sigue fingiendo que es justo. La risa, antes desdeñosa y arrogante, se volvió más aguda. Ya no era solo incredulidad, era burla. Era el poder recordándole su lugar. Pero algo cambió. En lugar de inclinarse, se mantuvo firme. En lugar de encogerse, creció, sin alzar la voz. La verdad que llevaba, esa que nadie quería escuchar, exigió finalmente ser vista. Cada suposición injusta se expuso. Cada mentira se quebró. La historia construida en su contra se derrumbó bajo el peso de la realidad innegable. De repente, la confianza en la sala se desvaneció. Miradas bajaron. Expresiones se endurecieron. Los que bromeaban se quedaron callados. La autoridad, que antes parecía intocable, comenzó a temblar bajo el foco de la verdad. La máscara de justicia se deslizó, revelando algo incómodo debajo. Y la que intentó menospreciarla, la que trató su dolor como entretenimiento, ahora enfrentaba una verdad que ya no podían reírse. El aire se sentía diferente. Esto ya no era solo sobre una decisión. No era solo sobre su caso, su dignidad o su futuro. Era algo más grande, algo que todos en esa sala ahora tenían que enfrentar. La realidad
de lo que habían permitido. Por un momento, el tiempo se detuvo. ¿Fue este el momento en que la justicia finalmente se levantó? ¿O el momento en que el sistema demostró una vez más que nunca tuvo intención de hacerlo? Porque lo que sucedió después cambiaría todo. Cuando finalmente terminó, ella no salió como la chica rota que esperaban. Salió transformada, más fuerte, más sabia y dolorosamente consciente de lo cerca que estuvo la injusticia de definir su vida. La verdad la protegió ese día, pero las cicatrices de lo que enfrentó no desaparecerían fácilmente. Porque esto no fue solo un tribunal, un momento o una historia. Fue un reflejo de algo mucho más grande. Un recordatorio de cuán profundamente se esconde el prejuicio detrás del poder, la autoridad y el silencio. Su valentía expuso lo que muchos intentan ignorar. Y mientras ella encontró su fuerza, millones aún luchan por ser vistos, escuchados y tratados como humanos. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cuántas historias como la suya harán falta antes de que el mundo realmente cambie?